Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público del MEF les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual sobre la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para el periodo 2024-2026, dirigido a los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Bien, la presente reunión de hoy tiene como finalidad brindar los principales criterios que los pliegos de los gobiernos regionales y locales deben tener en cuenta para realizar la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria según lo establecido en la directiva número 002-2023-EF/50.01. Bien, antes de iniciar con esta capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, voy a dar la bienvenida a nuestra primera expositora, Gladys Gavilán León, especialista en finanzas de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del MEF. Bienvenida, Gladys. Adelante. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Es un enorme gusto saludarlos a todos los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y locales en esta oportunidad para ver la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria del periodo 2024 al 2026. En la siguiente lámina vamos a ver un poco el detalle del contenido, en el cual vamos a ver el marco normativo, cuáles son los conceptos claves y objetivos, la responsabilidad del titular y la comisión de la programación multianual y formulación presupuestaria, cuáles son las responsabilidades de la oficina de presupuesto, cuáles van a ser los hitos de la programación multianual 2024-2026, en el cual vamos a ver la estimación de ingresos, la programación y formulación presupuestaria, el contenido de la carpeta, la sustentación de la formulación presupuestaria y algunas consideraciones finales como lo vamos a ver a continuación. En el marco normativo tenemos la Directiva 02-2023 del EF5001, que ya se lo hemos pasado a todos casi las sedes. En algún caso no lo hayan recibido, igual está en la página web del MEF. Tenemos también el decreto legislativo 1440, del decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, así como el decreto legislativo 1436, que es el marco de la administración financiera del sector público. Y vamos a ir revisando a continuación los conceptos claves y los objetivos. ¿Qué es la programación multianual? Es la primera fase del proceso presupuestario en el cual vamos a estimar las asignaciones presupuestarias multianuales, ¿no? Para los 3 años consecutivos a fin de lograr metas de productos y proyectos. En el cual también vamos a ver la formulación presupuestaria, vamos a ver la desagregación tanto de los ingresos, los gastos, cómo se distribuyen, cuál va a ser la estructura que vamos a tener para el primer año. ¿Y qué debe reflejar? Básicamente una asignación estratégica en el cual vamos a realizar mejoras en base a las evaluaciones que hace la DGPP, así como cada una de sus instituciones. Y ahí viene un poquito el hincapié. ¿Cuántos de ustedes terminaron de hacer su evaluación 2022? Yo por ahí tengo la lista de quienes me faltan, aún no lo he visto. Y sería bueno que la revisen porque esa es la base que te va a permitir a ti ir monitoreando. ¿Qué has hecho? ¿Cómo han estado? ¿Y qué es lo que necesitas hacer de mejoras, ¿no? Entonces, un poco tienes que tener tu sustento en lo que has tenido para poder hacer tu proyección a futuro. Lo vamos a ir revisando en las siguientes láminas. Dentro de los objetivos de la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria, necesitamos revisar cómo vamos a prever los recursos, ¿no? Dentro de una perspectiva multianual para lograr ciertas prioridades sectoriales e institucionales. ¿Qué vamos a hacer con la asignación presupuestaria? ¿Cómo la vamos a distribuir? ¿Cómo la vamos a desagregar? Y básicamente, pues, nosotros ya tenemos casi definido nuestras acciones centrales y nuestras actividades que las vemos en las acciones de los proyectos, de los APNOP, ¿no?
Así como también ya tenemos una estructura funcional programática, sería bueno revisar si eso es lo suficiente, porque mayores cambios en el caso de ustedes como ETES no hay, ¿no? Entonces ahí un poco que ella tiene en base. Y esto pues permitirá el manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas, porque a las finales, si bien es cierto, no están en la ley de presupuesto, igual sus cifras se muestran dentro de las evaluaciones que hacemos como MEF. En la siguiente vamos a ver los demás temas. Podríamos ir revisando en la siguiente lámina las responsabilidades del titular y de la Comisión de la Programación Multianual y Formulación Presupuestaria. Y un poquito aquí viene el tema, ¿no? ¿Por qué es que se tiene que armar toda esta comisión? Y va a partir desde la gerencia general como titular de la entidad o el que haga sus veces, ¿no? De conformar esta comisión. ¿Por qué es importante conformar esta comisión? Esta comisión es importante conformarla porque si una parte de la entidad no tiene los datos, no sabe cómo hacer, no sabe qué es lo que va a hacer, ni en qué momento lo va a hacer, ¿cómo es que luego vas a empezar a revisar y decir, lo que yo programé estaba bien, está en ese sentido, tiene los recursos, o cómo podemos priorizar? Porque a las finales, todo lo que se estima en el presupuesto no ocurre en el último minuto ni en el último mes, y si no se hacen las cosas con tiempo, no pueden preverse, no pueden hacerse mayores proyecciones. Luego tenemos la consecuencia de que no cumplió la meta, no se hizo tal o cosa, porque no se sabía y no se tenía la coordinación. Ahora, es importante que todos estén integrados, ¿no? Desde el de presupuesto, la OGA, tesorería, finanzas, abastecimiento, personal, infraestructura. Y aquí viene, para los que ya me conocen hace un poco de tiempo, diríamos, yo siempre suelo mandar los saludos desde el titular de la entidad, vale decir, el presidente del directorio, el gerente general y a todas las áreas, porque en algún momento, si algo tiene que revisarse o algo no tiene sustento, de cajón que les va a arder su orejita, como dicen, ¿no? Entonces, es importante que todos ustedes, como Comisión de la Programación Multianual y la formulación del presupuesto, tienen que estar integrados para que sepan qué es lo que tienen como recursos, dónde se va a gastar, cómo se va a gastar, en qué momento se va a gastar, y a las finales, si es que necesitan atender alguna prioridad de emergencia o urgencia, como en el caso de las empresas de agua, que por decir, viene un huaico, se llevó el tanque no sé cuánto, o se rompieron las tuberías, o no tengo agua por aquí, no tengo agua por allá, van a tener que priorizar sus gastos. Ahora, todo lo que sea en la estimación del presupuesto no es estático. Sabemos que por las evaluaciones, las priorizaciones, esto se va moviendo de acuerdo a cómo tengas los recursos, ¿no? Entonces, en la siguiente vamos a ver un poco más al detalle este tema. Entonces, revisando un poco de lo que ya habíamos comentado, ¿no? La responsabilidad del titular y la comisión, pues, es un poco revisar qué hemos hecho, cómo hemos encontrado a la entidad, qué resultados han tenido, qué mejoras vamos a hacer, y eso pues vamos a ir revisando para poder ver a futuro cómo es que vamos a determinar las nuevas metas físicas, los indicadores de desempeño, un poco para poder ir midiendo qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos optimizar, ¿no? Básicamente dentro de la estructura que ya se tiene, y un poco para ir ordenando y reduciendo las duplicidades que se tengan, ¿no? Por ejemplo, por ahí teníamos algunas entidades que se va su personal y no saben dónde está la información, ni quién lo tiene, y eso no debería de estar sucediendo, ¿no? Sabemos que su información debe estar para poder tomar como base de insumo para las siguientes acciones que vayamos a tomar. En la siguiente lámina vamos a ver cómo vamos a ir revisando la estimación de los ingresos, y luego vamos a ver también qué es lo que se tiene que hacer. Dentro de las responsabilidades de la oficina de presupuesto, o la que haga sus veces en la entidad, es la de brindar el apoyo técnico a la comisión
proponer la distribución de la asignación presupuestaria multianual para los 3 años consecutivos, prepara y propone la información requerida, ¿no? Para que pueda ser remitida a la DGPP, luego actualiza la información, luego de las reuniones que se tenga en la sustentación del presupuesto, ¿no? Supervisa y coordina los costos que tengan, tanto en personal, bienes y servicios, en los proyectos, en las diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué necesita estar enterado de lo que sucede con todas las áreas? Porque él es el representante de la entidad que va a estar en el momento de la sustentación con el sectorista para ver cómo van a quedar sus cifras, ¿no? Entonces es bueno que esté enterado de si sube tal genérica de gasto o por tal o cual motivo, esto necesita pues ellos tener conocimiento, ¿no? Asimismo, revisa y evalúa el sustento de la programación multianual. Como a continuación vamos a ver un poco cuál va a ser el hito de la programación multianual para el 2024-2026. Este tiene inicio el 1 de septiembre, ya habíamos mandado los links para que puedan acceder y aquí un poquito me detengo para aquellos que tienen problemas en ingresar en el aplicativo o no tienen la clave o no tienen el acceso. La recomendación es que manden el correo a soporte de dsp@mef.gov.pe con copia a su sectorista indicando quién es el responsable de presupuesto y cuál es su correo para que puedan darle el acceso nuevamente. Y si tienen algún inconveniente, lo copian a mi correo para poder hacer las coordinaciones necesarias. Entonces, para aquellas entidades que ya han ingresado el aplicativo, pues decíamos que inicia el 1 de septiembre y culmina el 29 de septiembre. El 29 de septiembre igualmente tienen que presentar la carpeta que luego vamos a mencionar, en el cual se va a señalar, pues, ¿no?, qué requisitos tienes, y luego ya empezamos con el cronograma de reuniones que empieza el 2 de octubre hasta el 19 de octubre, de acuerdo al anexo 1A, que está también colgada en la web, así como también se le hemos remitido a su correo, en el cual vamos a establecer las reuniones de sustentación de manera virtual, y le vamos a dar luego, previa sustentación y validación de quién va a ser la persona responsable de sustentar el presupuesto, para lo cual necesitamos que nos validen el nombre del jefe de presupuesto, igual que haga sus veces, su correo y su teléfono a fin de hacer las coordinaciones. Y luego los sectoristas le van a pasar el link donde se va a llevar a cabo esta reunión virtual por el momento, ¿no? Entonces, más adelante les vamos a ir dando mayores pautas. En la siguiente lámina vamos a ver cuáles son los hitos de la programación multianual 2024-2026. Y en esta etapa vamos a ver la base de los ingresos. Para eso necesitamos tener la base histórica de las recaudaciones. Porque sabemos muy bien que la etapa de los ingresos es la etapa fundamental, porque ese es el que te va a dar soporte a todos los gastos que tú quieras realizar. Si tu base histórica de recaudaciones dice que en promedio, sacando todos los ingresos excepcionales, te da 1 millón y tú estás considerando con que te llegó 800.000 en caso excepcional, de repente lo estás considerando como que también eso está, y luego el próximo año no tienes esos ingresos, luego vas a tener problemas con la atención de tus gastos, ¿no? Entonces, tomamos la base histórica, para eso necesitamos revisar cuáles han sido los ingresos excepcionales, la estacionalidad, cuál es tu base legal, si es que es aplicable las nuevas tarifas que tienes. Lo que sugerimos es que tengas en cuenta la base normativa vigente, ¿no? Porque a veces es un poquito complicado tener un incremento de una tarifa, así sea 3%, cuando de repente pues no le estás dando el servicio, no hay el producto, no hay el agua,
y así encima le quieres cobrar más, es un poquito complicado de repente, ¿no? Entonces son varias aristas que tienes que ir revisando para que luego tú como entidad no tengas el problema de que no vayas a tener esa recaudación y luego no vayas a poder cumplir con compromisos que estás asumiendo que se van a dar, ¿no? También necesitamos revisar cuál es el nivel de morosidad, qué es lo que están haciendo en este aspecto, las campañas, con quiénes están trabajando y la recomendación para las empresas de agua que es casi el 50% del universo que tenemos. Ahí viene un poquito la recomendación, como valga la redundancia, de que van a tener que ir optimizando mayores esfuerzos porque a la final es el sistema hídrico. Bueno, ya estamos en emergencia, ya estamos en épocas de sequía, sabemos que los niveles de captación de agua se están reduciendo, entonces ya no es solo suficiente con decir te reduzco las horas de agua, ¿no? Que te estoy brindando el servicio. De repente pues vas a tener que hacer más acciones que te lleven a que puedas ir implementando que tengas mayores captaciones de agua, ¿no? Entonces ahí van a tener que hacer como una mesa redonda, como se dice, pues no, con todos los integrantes de tu comunidad. Vale decir, las escuelas, cómo es que estás capacitando a los niños para el cuidado del agua, quiénes son los que pueden ver qué alternativas se pueden dar para que tu captación de agua sea mayor, qué plantas tenemos que poner en, no sé, pues en la cumbre del cerro, en los puquiales, no lo sé, ¿no? Va a depender. Y ahí un poquito vamos a tener que luego ir revisando este tema porque las buenas prácticas que se den en algunos, en algunas entidades vamos a tener que ir aplicándolo con las otras entidades para que luego no tengamos ese tema de que se queden sin este suministro, ¿no? Y en las siguientes láminas vamos a ir viendo un poco más sobre este tema de los saldos de balance, como lo vamos a mencionar. Ahora, cada fuentes de financiamiento, pues como lo habíamos mencionado, van a tener que revisar la información estadística y aquí en los recursos directamente recaudados vamos a tener en cuenta cómo es que conciliaron en la cuenta al 31 de diciembre del 2022 y esto lo realizaron ya en mayo y ahí ya saben exactamente cómo es que han tenido la recaudación, cuáles son sus saldos de balance, cuáles son los saldos que puedas tener y cómo es que ha ido tu desempeño hasta agosto del 2023, ¿no? Un poco para poder ir viendo cuáles van a ser tus variaciones que vas a ir presentando sobre qué niveles de morosidad te estás llegando y las mejoras que vamos a ir haciendo. En la siguiente lámina vamos a ver sobre las otras fuentes. En estas, por ejemplo, las de operaciones oficiales de crédito, tanto internas como externas, deben ser mayores a un plazo de 1 año, ¿no? En algunas entidades sabemos que se hacen o realizan las operaciones oficiales de crédito interno básicamente porque les falta liquidez, pero eso no debería de estar reflejado en el presupuesto porque solamente debería estar considerado en la parte financiera, ¿no? Porque por lo que te falta solo es liquidez, no es para que hagas unas nuevas actividades, ¿no? Entonces, ahí un poquito hay que ir determinando si lo que necesito es liquidez o necesito para hacer una actividad, un proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que ir revisando. Con respecto a las donaciones y transferencias, vamos a ir revisando, pues, qué dicen los convenios, ¿no? Y aquí un poquito el paréntesis, porque sabemos que les están haciendo, por ejemplo, transferencias a las empresas de agua y ahora los están llevando a recursos directamente recaudados en su fondo de inversión. Pero es algo puntual, es algo eventual. Se terminó la sequía, se me terminó la emergencia y tengo que tener identificado en qué he gastado esas transferencias para que luego no tenga el problema de que estoy asumiendo mayores gastos a los que luego no voy a tener ese aporte adicional que me están enviando, ¿no? Y en el caso de recursos determinados, que si bien es cierto, tengo por ahí una ETE, debe de revisar su base legal y sobre todo, pues que ya terminó la parte del gobierno regional, gobiernos locales, los montos que ellos deberían de determinarse o ya tienen
qué base van a tener, entonces deberían de estar coordinando con ellos, ¿no? Para aquellas operaciones de crédito que tengan que las CETES, por ejemplo, sean las beneficiarias, van a tener que coordinar tanto con el gobierno regional como los gobiernos locales y luego lo hacen como en la parte de donaciones y transferencias, lo que les vaya a llegar. En la programación y formulación presupuestaria, básicamente, ¿qué criterios deberíamos de estar cumpliendo? Son los de continuidad, básicamente para no tener aquellos proyectos que luego, o aquellos gastos que luego no vas a poder darle continuidad, ¿no? Porque recuerden que el que te va a mandar es los ingresos. ¿Qué tanto puedo ejecutar estos gastos, no? Y la consistencia sobre todo, no es de que yo por un lado muestre un saldo y sin embargo en el otro formato o en el otro sistema de la cuenta, por ejemplo, no se refleje, ¿no? Entonces, esas consistencias van a tener que ir revisando. Y la pertinencia y cierre de brechas, básicamente, ¿no? Que los servicios y los productos que lleven sean para que tengan un cierre básicamente de brechas. En la siguiente vamos a ir viendo sobre los gastos de personal y pensiones, por ejemplo, debemos de tener en consideración todos aquellos conceptos permanentes, variables y ocasionales. Y el área de personal debería de estar identificando cuáles son los conceptos y quiénes son los beneficiarios para que luego puedan estimar y costear cuánto es que me cuesta tal o cual concepto, ¿no? Para luego no tener ese problema de que de repente el área que más lo necesita es la que no tiene los recursos y sin embargo los recursos están en otra área que no es la que amerita, que debe de atenderse con prioridad, ¿no? Entonces un poquito ahí deberían de estar revisando sus planillas, revisando si realmente el personal que se considera ahí son los que deberían de estar, ¿no? O a veces hacemos la afectación, es más fácil ponerlo en acción central, ¿no? Todo en la gerencia, pero sin embargo ese personal es de campo, está aquí o está en el otra área que no corresponde, ¿no? Entonces un poquito identificando a dónde deben ir los gastos de acuerdo a su necesidad y su atención para luego no tener problemas. En lo que son bienes y servicios, básicamente pues deberíamos de estar revisando, ¿es necesario esos insumos? O ya de repente, pues, necesitas otra clase de insumos o no sé, pues estas variaciones, necesitas o no necesitas y vas a ir revisando. ¿Es prioritario o no es prioritario? ¿Qué tanto puedo yo estar haciendo de repente? Porque a las finales a veces hacemos un copy-pega de lo que hicimos el año pasado, pero de repente pues ya está desfasado, ¿no? Igualmente en los servicios, ¿no? Vamos revisando para lo que son los servicios básicos de telefonía, luz, agua, arbitrios, ¿no? Cosas como esas que también luego la vamos a ir viendo. En lo que corresponde a los que tengan endeudamientos y contrapartidas, básicamente vamos a tener que ir revisando qué tanto a mí me corresponde como entidad afrontar de repente alguna parte, ¿no? Si bien es cierto, viene algunas donaciones, algunos endeudamientos y necesito yo como entidad tener una contrapartida. Eso es la parte que tienen que ir revisando, ¿no? En la siguiente, por favor, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo lo que son las adquisiciones de activos no financieros. Y ahí básicamente tenemos todos los proyectos, ¿no? A la atención de los proyectos. Y deberíamos de tener ciertos criterios, ¿no? De pertinencia, cierre de brecha, continuidad, ejecutabilidad. Y debemos de priorizar. ¿Quiénes son? Los que están en liquidación van primero, los que culminan este año, los que luego terminan en los próximos años, los que tienen los expedientes técnicos, los que tengan algún estudio y así vamos a ir revisando. Porque a las finales, recuerden que los proyectos que se vayan culminando son los que luego te van a dar un mayor beneficio de tus servicios mismos que estás brindando, ¿no? Y ahí vale la redundancia que también luego van a tener que ir revisando qué tanto de estos proyectos necesitan el mantenimiento y el soporte que luego vayan a tener, ¿no? Luego de culminado. Y dentro de los otros conceptos vamos a ver el pago de las sentencias judiciales que luego lo vamos a ir ampliando
y también pues tener ahí las obligaciones financieras, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Para lo que es la estructura funcional programática, debemos de tener, pues, ya prácticamente ustedes como entidades ya tienen su estructura funcional programática, entonces sería revisar necesario, incrementar, modificar. La tienen que revisar y si tuvieran algún inconveniente, alguna inquietud sobre eso, sobre ese tema, nos avisan un poco para ir coordinando, ¿no? Luego vamos a ir viendo. Luego vemos en la otra pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir en el contenido de la carpeta? Y básicamente, pues ahí, como decíamos, esto responde ya luego que hayas visto en el aplicativo que luego lo van a ir a mostrar. Básicamente, la carpeta debe tener el informe ejecutivo que debe tener máximo dos hojas en el cual pues vas a decir cuáles son tus objetivos, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos, cuáles son las metas previstas, ¿no? ¿Qué conclusiones están llegando de la comisión? Vas a juntar las fichas y los formatos y todo esto van a venir pues como lo vamos a mencionar a continuación. Dentro de la carpeta, pues vienen básicamente en lo que son las fichas, el resumen objetivo, viene tu misión, visión, y esos deben estar enlazados con indicadores. Vas a tener que hacer el detalle de tus indicadores. Necesitas fuente de estadística o de cómo es que llegan a esos indicadores, un poco para poder ir revisando qué puedes mejorar. Luego vemos en lo siguiente sobre lo que son los formatos, el de presupuesto de ingresos lo vas a tener a nivel de genéricas de ingreso, luego vas a tener el detalle de las específicas de ingresos, vas a tenerlas por fuentes de financiamiento. Y aquí un poquito me voy a detener en lo que es la variación de los ingresos por toda fuente de financiamiento, porque necesitas identificar por qué es que está variando tus ingresos con respecto al año anterior. Vale decir, si yo en la entidad tengo como captación en todo el año 1 millón y para el próximo año quiero 2 millones, tengo que sustentar en base a qué, cómo llego a ese otro millón, ¿no? Inclusive, no necesariamente se pueda dar el millón que estás recaudando este año, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles son los que vas a tener que hacer el análisis para que luego en la sustentación el de presupuesto no tenga el problema que se la vayan a rebajar, ¿no? Entonces, tú necesitas decir, sí, el otro millón llega. ¿Por qué? Porque estoy aplicando tal tarifa, estoy aplicando tal cosa, me va a resultar que ahora pues tengo, por decir, no sé, pues exagerando, el de Chancay, por ejemplo, va a tener su megapuerto y ahora van a venir 1000 chinitos más a consumir más agua, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es lo que van a tener que tener en consideración en la variación de ingresos, porque los números pueden subir, pero no se sabe el por qué es que está subiendo. Entonces, si tú sí tienes el detalle de cómo llegas a ese monto, cómo sustentas y cuál es la consistencia, ¿no? Su estacionalidad, vas a poder pasar esta valla, como se dice, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, es fundamental revisar los ingresos porque esto es lo que te va a mandar a futuro. O sea, por más que tú vengas y me digas los ingresos, los gastos están bien sustentados y en el ingreso no está la parte sustentatoria respectiva, un poco que todo lo que has hecho se va a caer. Entonces ahí viene la recomendación de que la ficha número 3 se la tengan bien clarito que tiene que estar bien sustentado. Luego vamos a ver en las siguientes fichas ya la parte de los gastos, ¿no? A nivel de genéricas de gasto, a nivel de específicas, vamos a ver el detalle de las actividades, de los proyectos, vamos a verlo también igual la variación de los gastos, ¿no? Y ahí como en los ingresos vas a tener que ir revisando por qué es que te sube, por ejemplo, en gastos de personal de 1 millón a 2 millones. Ah, es que hice una reclasificación de lo que tenía
no sé, pues vestuario en bienes y servicios, en la genérica bienes y servicios, pero es un gasto para el personal. Tanto es el costo, llego a esto. Pero debe tener su base legal, sí. Debe tener continuidad. Tienes que revisar cuál es la base legal por qué es que estás haciendo tal gasto, por qué es que está teniendo esa variación, ¿no? Por ejemplo, es más comprensible decir, subieron las tarifas de luz. Antes gastaba 1 millón y ahora gasto 1,5 millones, ¿no? Por decir. O de acuerdo pues a su variación. Antes usaba, no sé, pues una inmensa máquina y ahora utilizo una más pequeña, ¿no? O ya no uso papel de repente, ¿no? Entonces vas a tener que ir revisando igualmente la variación de los gastos y ahí sí mucha importancia en los que son los gastos de personal porque esa es la parte fundamental que en principio se revisa. Vamos a revisar en las siguientes los otros formatos, ¿no? Vienen los proyectos de inversión, el resumen de personal y ahí un poquito la coherencia, ¿no? Si yo estoy diciendo que mis gastos de personal suben en 3 millones, ¿por qué es que está subiendo? Y lo podemos ver en el resumen de personal, ¿no? ¿En qué área? Si antes decía que tenía un gerente y mañana me aparece que tengo 2 gerentes, la pregunta es ¿por qué? ¿No? Si amerita ese sustento, en buena hora, pero si simplemente pues pusieron más gente y no debería de estar ahí, sería bueno que lo vayan revisando, ¿no? Igualmente en lo que es el personal CAS, ¿no? Si yo necesito tener más personal, pero es para la parte operativa, que vaya a la parte operativa, porque yo desde aquí no le puedo decir, no vaya a hacer la limpieza de tal o cual tubo, o no vaya a hacer el mantenimiento de tal o cual acción, ¿no? Entonces, no podría, pero tiene que estar sustentado y ir identificándose en dónde está siendo reflejado ese gasto, ¿no? El otro tema que tenemos es con el detalle de las deudas. Las deudas no deberían de estar creciendo, ¿no? Entonces, ya hemos estado revisando las evaluaciones de los trimestres anteriores y un poquito que llama la preocupación de que si bien es cierto, están pagándose, pero también se están incrementando. O bien están dejando de pagar para que ocurra y el que venga lo asuma, o es que de repente pues también no les está cubriendo el total de sus ingresos, ¿no? Entonces ahí un poco va el detalle, ¿no? ¿Qué deudas son las que debo de repente por corte de fecha estar en ese concepto o simplemente o es porque no tengo liquidez, estoy dejando de pagar o qué es lo que está pasando, ¿no? Un poquito vamos a ir revisándolo luego a futuro en la siguiente diapositiva. Y aquí viene el flujo de caja. Decíamos que deberían de ser consistentes y coherentes las informaciones porque a veces tú dices, tengo mi saldo de balance, pero sin embargo no lo ven reflejado en el presupuesto. Y en el flujo de caja tampoco lo veo. Entonces, si ustedes no muestran la información que es coherente, consistente, nosotros no tenemos mayores accesos a los demás sistemas para poder ver que su información está ahí. Simplemente es porque no lo están registrando. Entonces, el tema es que ahí mis saludos a los de área de contabilidad, un poco para que puedan cruzar la información y a tiempo, ¿no? Con las demás áreas para que luego no tengan ese problema. También tenemos el estado de situación financiera y el de resultados integrales que son para las ETEs no financieras, ¿no? Vamos a ver a continuación. Básicamente ya estamos en la parte de la sustentación de la formulación. Como habíamos mencionado, se les va a pasar el link en el cual se le va a decir, pues, tienes este link, para lo cual necesitamos que se registre la persona que va a ser la que sustente el presupuesto. Necesitamos su nombre, su cargo, su teléfono y su correo. Pueden mandármelo a mi correo es ggavilan@me.gov.pe, un poco para poder ir ya coordinando con los sectoristas para que luego ya les pasen el link. Ahí pues el jefe de presupuesto o el que haga sus veces es el que va a tener que sustentar. Y les aseguro que a veces, porque no se involucran o no quieren estar en las reuniones o no les explican, luego pasan vergüenza y media, porque a las finales
Tú le preguntas y no sabe cómo llegó a esa cifra. Señorita, a ver, muéstrame cómo llegó a esa cifra. No, déjeme consultarlo, ¿no? Entonces, es bueno que desde ya se vayan involucrando para que luego no tengan esos problemas, ¿no? Y como les digo, ahí fundamentales son las variaciones de los ingresos y los gastos para que luego no tengan esos sobrepesos de que no sé por qué viene o no sé por qué lo han puesto y ese tema, ¿no? En caso no tengan observaciones, presentan la información, como lo vamos a ir viendo a continuación. Ya como consideraciones finales tenemos pues de que el titular de la entidad es el que coordina la programación multianual y la formulación presupuestaria, inclusive con el gobierno regional y el gobierno local, porque ellos ya terminaron y no sabemos si de repente pues han considerado para algún proyecto o alguna acción que vayan también ustedes ser beneficiarios, ¿no? Entonces sería bueno que revisen. Tomamos en cuenta cuál va a ser la proyección de recursos, teniendo en cuenta pues de que hacemos sobre los estimados, lo que son las conciliaciones y luego vemos las proyecciones y qué tanto tiene como base legal, ¿no? Entonces, ahora en lo que es la parte de gastos de personal, pues deberíamos de estar viendo que no deberían de tener recursos para futuros reajustes, incrementos o aprobaciones, toda vez que no tiene base legal. Si tiene base legal, en buena hora, ¿no? Si no tiene, ahí un poquito que vamos a tener en cuenta ese tema. Y finalmente, pues, vamos a poder revisar luego, si en algún momento hacemos las asistencias virtuales, le vamos a pasar el link con mayor anticipación, un poco para poder ir viendo las dudas que tengan en su entidad y luego pues ir viendo cómo solucionamos los problemas que se puedan ir presentando. Bien, eso es por mi parte. Muchísimas gracias por la atención brindada y cualquier consulta adicional estamos para servirlos. Bien, muchísimas gracias, Gladys, por tu presentación. Antes de continuar con el bloque de preguntas frecuentes, debo mencionar nuevamente que aquellos que estén interesados en recibir el material de la presente capacitación deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, continuamos con la ronda de preguntas. Vamos por una primera pregunta. ¿Se va a considerar los saldos de balance en la programación multianual presupuestaria? Adelante, Gladys. Y la respuesta del millón es sí, siempre y cuando vayamos a revisar cómo es que tenemos el saldo de balance. Son los ingresos que tenemos ya como resultado de la conciliación a la cuenta y eso básicamente ha resultado en marzo. Ahí conocemos cuáles son los saldos de balance. Descontamos todos aquellos compromisos que tengamos por atender por el cierre, la fecha de cierre también igual, y luego vemos cuánto es realmente la disponibilidad, ¿no? Como que por ahí una entidad tenía que había registrado 1 millón en enero, y sin embargo tenía devoluciones que hacer en febrero y marzo. Del millón que había registrado a las finales tenía como 700.000. Sin embargo, luego cuando quiso hacer uso del saldo de balance, ¿cuánto incorporó? Incorporó el millón que había registrado, pero ¿cuánto es lo que realmente tenía en el flujo de caja? Tenía solo los 700.000. Entonces, esos pequeños detalles son los que vamos a tener que ir afinando un poco para poder mostrar realmente cuáles son los saldos de balance que realmente tiene la entidad, ¿no? Entonces, que se muestre en la captación del ingreso, ya cuando lo vayas a usar, es que vas a poder incorporarlo. Bien, muchas gracias, Gladys. Tenemos una siguiente consulta. ¿Cómo realizar el pago de mandatos por sentencias judiciales consentidas o ejecutoriadas, calidad de cosa juzgada y los laudos arbitrales? Adelante. Para lo que son el pago de sentencias judiciales ya lo tenemos establecido en el mismo artículo 73 de la ley del decreto legislativo 1440, ¿no? En el cual te dice que tú, lo que son pago de cosa juzgada, laudos arbitrales, ya en la última instancia, tú puedes ir aplicando. Ahora,
¿Qué sucede si por A o B no te cubre todo el costo de lo que tienes que realizar como pago? Vas a tener que ir priorizando y te dicen que hasta un 5% de lo que represente tu PIA, ¿no? Puedes ir menos lo que son obligaciones, servicio de deudas, ¿no? Personal, descontando todo eso, y ahí recién podrás seguir haciendo igual tu programación. ¿En qué momento vas a atender y cuánto vas a atender? Bien, tenemos una siguiente consulta. ¿Se puede agregar la proyección de incrementos remunerativos en la estimación de gastos de personal? Adelante, Gladys. Y ahí viene, no se puede hacer proyecciones de incrementos remunerativos si no tiene base legal. Entonces, el tema está en que igual si tienen algún proceso de negociación colectiva y lo demás que implique, van a tener que sujetarse de acuerdo a cómo establezcan las mismas normas, ¿no? Pero de que no tenga base legal no puede estar. Bien, pasamos a la siguiente consulta. ¿Se puede proveer en el PIA 2024 el presupuesto para personal CAS de puestos a incorporar? Adelante. Sí, como ya habíamos comentado, el tema de la contratación de personal pues va a responder a la prioridad y a la necesidad que tenga la entidad, pero básicamente pues eso responde a qué tan necesario es que pueda estar, pues decir, es el área de mantenimiento, es el área catastral, necesito hacer mayores registros, no lo sé, estoy hablando a grandes voces de lo que necesite la entidad. Entonces, va a poder hacerse, sí, respondiendo a la capacidad que tenga la entidad de atender. Ahora, recuerden que también no deberían de hacerse de muchos gastos que a la larga, luego de repente por un tema eventual, tú estás contratando personal y de repente esa no es la modalidad, ¿no? Entonces ahí vas a tener mucho cuidado con llevar más carga de personal a tu entidad que luego por un tema eventual simplemente pues cumplió y terminó, ¿no? Bien, gracias, Gladys. Tenemos una última consulta. Si el pliego tiene más gastos que ingresos, ¿qué debe hacer para equilibrar el presupuesto? Adelante, Gladys. Y aquí hay que recordar que los ingresos y los gastos deben estar equilibrados. Si yo tengo más gastos que ingresos, lo único que tengo que hacer es volver a revisar qué gastos son los que tengo que priorizar y en qué momento lo tengo que atender o es necesario o no es necesario. Y lo otro es, pues, si de repente tengo algún gasto que necesita el apoyo de alguna otra entidad, como son las donaciones y transferencias, en buena hora. Pero en primera instancia, tendrías que revisar que tu equilibrio del presupuesto de ingresos y gastos deben estar equilibrados, ¿no? Bien, por mi parte, muchísimas gracias para todos aquellos que nos están viendo y para los que nos van a ver a futuro. Revisen la directiva, revisen los formatos que tenemos y si hay alguna inquietud, nos avisan. Un favor, mandarlo a los correos. Mi correo es gavilan@me.gov.pe. Muchísimas gracias, millones de bendiciones a todos. Bien, muchísimas gracias, Gladys, por tu exposición y dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Bien, ahora cederé la palabra a nuestro segundo expositor, Fernando Puruguay Cortés, implantador CIAP de la Oficina General de Tecnologías de la Información del MEF. Bienvenido, Fernando, adelante. Gracias. Saludos, estimados usuarios. En esta oportunidad vamos a ver el aplicativo de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria 2024-2026. El objetivo de esta capacitación es que los usuarios de organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y gobiernos locales tendrán conocimientos sólidos y prácticos en el manejo del uso del aplicativo del módulo de programación multianual 2024-2026. Dentro del marco normativo que rige todo el aplicativo de la programación multianual, tenemos la directiva número 002-2023, directiva de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria que la hemos tenido en la ponencia anterior. Decreto legislativo 1440, decreto del Sistema Nacional del Presupuesto Público, decreto legislativo 1436, decreto legislativo de marco de la Administración Financiera del Sector Público. Siguiente lámina.
Ahora ya vamos a ver lo que es en el módulo en sí. Ustedes saben que luego de ingresar al módulo que el INSEE les va a proporcionar al usuario, el ingresar con usuario y su clave, nos va a presentar la siguiente pantalla en el cual aparece el periodo de ejecución 2023, un periodo de programación 2024 y la etapa en que estamos, que es la programación multianual. En la parte superior derecha tenemos una ayuda que ustedes pueden apreciar, el ayuda aparece desactivado, pero al momento de darle clic en siguiente, se va a activar esa pantalla, ese link de ayuda que te va a permitir bajar un manual para hacer consultas o tener una guía propia de la programación multianual. Dentro del menú que presentamos en el aplicativo, en la parte izquierda pueden visualizar el menú. En la parte central es el área de trabajo y dentro de las principales opciones que tenemos en el menú está lo que es maestros, procesos, reportes, seguridad y sesión. A continuación vamos a ver a cada uno de estos opciones, dentro de las cuales tenemos en el maestro la opción de crear finalidades. Dentro de la opción de procesos tenemos la de programación, la de visualizar los componentes, los códigos. Tenemos el detalle de proyectos, la asignación presupuestaria, las cadenas programáticas, los indicadores de desempeño, el proceso de presupuesto, las variaciones, los formatos y lo que son algunos datos que debemos registrar, el cierre del proceso, los reportes. Dentro de los reportes tenemos la programación multianual, los reportes que vienen por defecto y además tenemos unos reportes que te mandan lo que es la directiva, que a continuación lo vamos a explicar. Siguiente, por favor. En una primera parte de los maestros, como una primera opción, tenemos la opción de crear finalidades. Solamente se ha dado para la creación de finalidades, en la cual ustedes, en la parte central, si ustedes en el área de trabajo, presionan el link de crear, va a aparecer una nueva pantalla. Siguiente. Al presionar crear, te va a permitir generar una nueva finalidad, siempre y cuando seleccionando la categoría presupuestal que necesites, o una acción central o una PNP. Se selecciona la categoría presupuestal y ustedes pueden registrar el nombre de la finalidad. Y de ahí pasamos a guardar y pasamos a la siguiente etapa. En la siguiente sección, digamos, de procesos, tenemos la preselección de códigos. Ustedes saben que para registrar una cadena funcional programática, una secuencia funcional, tiene varios componentes. Y lo que se hace primero para formular o crear una secuencia funcional es preseleccionar los códigos. Por eso tenemos preseleccionar proyecto, actividad, acción de inversión, obra y finalidad. El mecanismo o el procedimiento para preseleccionar estos componentes tiene la misma funcionalidad, por eso es que voy a hacer uno de ellos. Por ejemplo, lo que es preseleccionar proyecto, en la parte derecha, ustedes pueden observar el área de trabajo, que están todos los proyectos con un determinado color. Ese, digamos, el color significa que ya es parte ese proyecto de una secuencia funcional que ha sido utilizada en la programación. De la misma forma, si es que no estuviesen los códigos que ustedes desean programar, en la parte superior está la opción de preseleccionar proyectos, de seleccionar proyectos. Ustedes, al hacer clic en preseleccionar proyectos, de acuerdo a la categoría presupuestal, les va a aparecer un nuevo formulario, el cual nos va a permitir escoger del banco de proyectos que tiene asignado esta unidad ejecutora, el proyecto que desee. Pueden buscarlo de forma genérica, si son, digamos, genéricos por parte de la DGPP creados, o personalizados en caso son parte del Invierte. Una vez que seleccionamos,
Presionamos guardar y ya nos permite haber preseleccionado las componentes. Igual forma, lo hacemos con las actividades, con las acciones de inversión, con las obras y con las finalidades. Recuerden que en una primera etapa hicimos la creación de finalidad. Lo único que se hace en la etapa anterior de crear finalidad es crearlo en la base de datos general. Al preseleccionarlo, hay que llamar a esa finalidad que hemos creado para poderla utilizar de aquí en adelante en la creación ya de la secuencia funcional programática, ¿no? De la secuencia funcional. Siguiente. Ahora, como la siguiente parte es la de detalle del proyecto. Esta es una opción muy importante porque, de acuerdo a la entidad, si quisiera registrar presupuesto de gasto de un proyecto, es necesario y obligatorio que ese proyecto sea priorizado. ¿Cómo se prioriza un proyecto? Ustedes seleccionan el proyecto, como ustedes ven ahí, en el detalle del proyecto aparece toda la lista de proyectos preseleccionados, y entonces yo voy a seleccionar el proyecto que voy a utilizar y lo que voy a hacer es modificar. Selecciono el proyecto y en la parte superior dice modificar y entramos a una nueva pantalla, un nuevo formulario que nos da información como es el código, el proyecto, el tipo de proyecto, si está en invierte, si ha sido en etapas anteriores y el estado de la viabilidad. Recuerden que a partir de la programación del año pasado, se ha agregado el botón que ven a la parte derecha, clic por favor, se activa un botón que dice actualizar indicadores PMI. ¿Qué significa esto? Que te va a actualizar si es que ese proyecto está dentro del programa multianual de inversiones. En caso de que ustedes tengan paralelo alguna coordinación con las áreas respectivas de inversión pública y han hecho una actualización dentro del programa multianual de inversiones, lo que te permite este botón es actualizar de acuerdo al año a que ha sido registrado en el programa multianual de inversiones, tener un indicador acá. En el 2024, 2025, 2026, de acuerdo al registro. También tienen el botón en la parte inferior que está ahí, actualizar PIN. ¿Esto qué te permite? Recuerde que para lo que han hecho en la programación multianual tiene un corte. Si han habido algunas modificaciones que se han hecho en el transcurso de esos meses en tu presupuesto habitual que están manejando en ejecución, lo que te va a permitir ese botón es actualizar el proceso de PIN, traerte todo el presupuesto hacia la programación del 2023. Tenemos información sobre el costo de la viabilidad, el costo actual y unos datos, el PIN del 2023 y el devengado hasta 2023. ¿Qué importante tiene para terminar en este formulario? Que es obligatorio llenarlo, es una prioridad. Darle prioridad a un orden, a los proyectos que vas a ejecutar y el estado situacional de cada proyecto, si es que está en ejecución, si está en formulación, si está en expediente técnico, en una ejecución física y un pequeño comentario, una descripción. Obligatoriamente tienen que llenar los 3 campos para que te permita crearle, modificar y poder utilizarlo, esos proyectos en el presupuesto del gasto. Repito, si es que no llenan este formulario, los proyectos, no te va a permitir registrar presupuesto de gasto. Entonces, es obligatorio de registrar un proyecto, necesariamente ingresar al detalle de proyectos. Siguiente. Luego tenemos la opción de asignación presupuestaria. En asignación presupuestaria, lo que vamos a registrar son los montos a trabajar asignados por cada fuente de financiamiento. Tenemos lo que son recursos directamente recaudados y si tenemos la necesidad de crearla en otro rubro, donaciones y transferencias, en este caso podemos ir al botón en la parte superior que te dice registrar. Al presionarlo, te va a aparecer un pequeño formulario en el cual te aparece la fuente de financiamiento y la asignación. Ustedes registran la asignación y lo guardan. Con eso ya pasamos a la siguiente etapa.
viene la parte de lo que es el registro de la cadena programática. Recuerden que lo que hemos hecho anteriormente es preseleccionar los códigos de proyectos, de actividades, de acciones de inversiones, de obras y finalidades. Ahora, lo que hacemos en esta opción es crear la secuencia funcional programática, ¿ya? La cadena programática. Entonces, lo que ustedes van a visualizar en la parte del área de trabajo son las cadenas programáticas que ya están siendo utilizadas en la entidad, y si la que ustedes han trabajado no está ahí y la desean crear, está el botón de crear cadena, siempre y cuando haya escogido la categoría presupuestal. Entonces, como primer dato debo tener en claro la cadena programática, en qué categoría presupuestal lo voy a crear. En este caso hemos seleccionado a PNOP, y al presionar la cadena, crear cadena, me va a aparecer un formulario nuevo. El formulario nuevo tiene dos botones que dice actividad proyecto y actividad predeterminada. Aquí una recomendación. Si lo que ustedes van a crear es una actividad que está, digamos, ya trabajada normalmente las actividades están trabajadas ya por la DGPP y están creadas hasta nivel de función, división funcional y grupo funcional. Entonces, lo que les recomiendo es utilizar actividad predeterminada, porque ya están precargados los códigos. No es necesario, digamos, armarlo por separado. Pero si voy a crear un proyecto y una actividad independiente, entonces ahí sí utilizo el botón de la izquierda, que es actividad proyecto. En el ejemplo, hemos seleccionado actividad proyecto. Recuerden que preseleccionamos regresa un poquito, por favor. ¿Ya? Hemos preseleccionado una categoría asignación de PNOP. Te pide datos, como es el proyecto, qué tipo es, si es un proyecto o es un producto. En este caso escogemos el proyecto. Y en la parte que dice proyecto, en la parte derecha, hay un cuadrito que si hemos preseleccionado ya los códigos de los proyectos, al presionar esta opción, la opción del cuadrito del lado derecho, te van a preseleccionar todos los proyectos que están en tu unidad para escoger. Luego pasamos al nivel, si es una acción de inversión, una obra, para preseleccionar los códigos. Igual se hace con la función, división funcional y grupo funcional. Ahora sí, pasamos a la siguiente, en la creación de los indicadores de desempeño. En los indicadores de desempeño, lo primero que deberían hacer es crear la misión. Es la única opción que tienen para que puedan pasar a los siguientes objetivos. Debo crear la misión, grabarla, y al grabarla recién se me va a activar agregar el objetivo estratégico, y al crear el objetivo estratégico recién me va a permitir crear los objetivos ya estratégicos, ¿ya? Entonces, esa es la forma del desempeño. Luego pasamos al proceso a la programación de presupuesto. Comenzamos con el presupuesto de ingresos. Recuerden que anteriormente tenemos la asignación. Ahora lo que vamos es detallar el presupuesto de la programación de ingresos. Seleccionamos la fuente de financiamiento a trabajar, el rubro, y presionamos registrar. Al presionar registrar, te va a aparecer un nuevo formulario. Al hacer clic en registrar, me va a aparecer el detalle de los clasificadores de ingreso que me van a permitir registrar 2024, 2025, 2026. Recuerden que ustedes vienen ya trabajando programaciones de años anteriores, por lo tanto van a encontrar datos en los años 2024 y 2025. Ustedes van a evaluar lo que tienen ahí y agregar el monto de ser necesario el 2026. ¿Ya? Entonces, si en caso no estuviese eso de acuerdo al estudio que ustedes, al trabajo que vienen haciendo con la comisión y desean agregar nuevos clasificadores de ingreso, el aplicativo te permite crear nuevos clasificadores de ingreso en lo que dice agregar clasificador. ¿Ya? Siguiente. Ahora, en el presupuesto de gasto, partimos de que ya hemos creado la cadena programática. Por lo tanto, en el área de trabajo vamos a tener las cadenas programáticas que ya han venido trabajando de años anteriores, más
las cadenas programáticas que ustedes han creado que no se han utilizado anteriormente y que están listas para formar parte de esta programación. Se ha puesto algunos colores que te va a determinar si puedes trabajarlos o no. En este caso, por ejemplo, está un color medio rosado que significa que está bloqueado. Como es un proyecto, que hemos dicho que para poder programar en un proyecto es necesario que primero trabajemos su priorización. Si no está priorizado el proyecto, no te va a permitir trabajar el presupuesto de gasto. Entonces, al ya tener todo claro con el presupuesto de gastos, seleccionamos la cadena programática a trabajar y presionamos registrar meta presupuestaria. Hacemos un clic en registrar meta presupuestaria y nos va a permitir un nuevo formulario. Este formulario es de la siguiente forma. Me va a permitir observar si es que esa cadena programática tiene una o varias metas. Dependiendo de ustedes qué meta es la que van a trabajar, la selecciono. Si no tienen metas, porque es nuevo la cadena programática, tienen la opción de crear meta presupuestaria. Tienen la opción de eliminarla siempre y cuando no tenga datos. Y la última parte es programar gasto. La recomendación es la siguiente. Cualquiera que sean sus opciones, yo debo definir qué años son los que voy a programar. Porque necesariamente, al escoger la cadena programática, al crear la finalidad a esa secuencia funcional, debo registrarle qué año voy a trabajar, 2024, 2025, 2026. ¿Cómo hago esto? Escogiendo la unidad de medida de cada meta a trabajar y debo asignarle una meta física. 2024, 2025 y 2026, de acuerdo a lo que van a integrar. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos la cadena programática y la finalidad de trabajar, presionamos programación de gasto y va a permitirme otro formulario pequeño, pero ya con el clasificador. Si ustedes ven en la parte superior, me permite visualizar el detalle de la meta, de la secuencia funcional, y ustedes pueden apreciar ahí en la cantidad, por ejemplo. Cantidad tiene 2024, tiene cantidad, 2025 tiene cantidad, pero el 2026 no tiene. Si ustedes lo dejan tal cual está ahí, no te va a permitir o te va a validar cuando cierres tu programación que si tú has llenado, si has registrado datos en el 2026, te exige que también debe tener cantidad física ese año. Entonces, por lo tanto, debo modificar la cantidad física del 2026 si es que yo necesito registrar datos en el 2026 de presupuesto. Al igual que los ingresos, clasificador que no tengan a su disposición, pueden, en la parte central izquierda, tienen agregar clasificador para sumar nuevos clasificadores. Siempre y cuando recuerden que los clasificadores van a aparecer de acuerdo al rubro, ¿no? Seleccionan el rubro y van agregando clasificadores. Luego, pasamos a la siguiente opción, que es la de, que se tiene ahí, de cierre de proceso. Hacemos un clic en cierre de proceso. Siguiente. Entonces, en el cierre de proceso, se pasó. Regresa uno, por favor. En lo que es el cierre de proceso, te aparece una opción, dice cierre de programación, y en la parte inferior del cierre de proceso se tienen las observaciones. A medida que ustedes van avanzando, y ya han revisado y ya van a hacer el cierre de la programación, ustedes se van a esta opción y en la parte inferior te van a aparecer las observaciones. Observaciones que van a tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad mínima de un clasificador, si es que tiene un avance físico programado un año determinado, perdón, que no tiene año programado y sin embargo han registrado presupuesto,
este tipo de validaciones el sistema te va a tomar, ¿no? Incluso también con lo que es la programación del gasto de proyectos. Tú debes saber cuánto es el saldo máximo que yo puedo programar de un proyecto y te lo va a validar. Luego pasamos a la opción de variación. En la opción de variación, luego hacemos un clic en variación. Y tenemos la opción de aquí de registrar la proyección, el ingreso, la ejecución del año de enero a junio y la proyección hasta diciembre. Y una proyección de los 2024 y 2025 y 2026. Esas, digamos, variaciones que se van a trabajar en este formato, también tienen un sustento, que en la primera ponencia se les explicó. Por tanto, una vez llenado estos datos de la variación, al presionar en el botón sustento de variación, te va a permitir registrar esos datos del por qué está pasando por qué tienes ese tipo de variaciones que lo tienes que sustentar. Hacemos un clic en sustento de variación. Aquí aparece el sustento de la variación. Y ahí van a colocar, registrarlo ustedes. Tenemos, en la variación también tenemos la etapa de los egresos. Ahora vamos a hacer clic en la variación de egresos, que tiene la misma dinámica que los ingresos, que ustedes van a apreciar que se tiene por cada genérica, ¿no? Hacemos un clic en egresos. Aparece el formulario. Tenemos la opción de poder registrar por genéricas los datos, las proyecciones y detener las variaciones. Igual tenemos la siguiente parte, que es la sustentación de las variaciones. Siguiente. Aquí está. Por cada una de las genéricas tenemos un sustento que tenemos que registrarlo. Luego viene la parte de los formatos. ¿Qué tenemos en formatos? Hacemos un clic en la parte izquierda del menú en formatos y ustedes van a poder visualizar la lista de los formatos a llenar. ¿Qué formatos tenemos? El flujo de caja, que es el primero que ustedes visualizan ahí, que les pidieron en la primera ponencia, con la ayuda de la parte contable, poder registrarlo, ¿no? Entonces, tenemos como primer formato el flujo de caja, como siguiente formato el estado de situación financiera. Damos un clic en estado financiero y va a aparecer el siguiente. Tenemos el estado de integrados ahí. A ver, pasamos siguiente. El financiamiento externo. Siguiente, el detalle de deudas. Está. El detalle de deudas. Siguiente, la ficha de proyectos. Tenemos toda esta lista de lo que son los formatos a llenar, ¿no? Esta es la ficha de proyectos, el resumen de personal, los ingresos mensuales y como último los ingresos de personal según por decreto legislativo CAL, ¿no? Si ustedes por ejemplo, en este último formato no encuentran o tienen la necesidad de crear su nivel porque no aparecen que están ahí, tienen una opción en la parte derecha de poder agregar una fila, agregar filas y poder registrar sus datos que desean ahí. Cada formato tiene ese tipo de apoyo por parte del aplicativo. Ahora sí nos vamos a la parte de
datos de la entidad, que son otros formatos que tienen que llenar, que registrarlo. Hacemos un clic en datos de la entidad para que aparezca el nuevo formato. Damos un clic. Aquí está. Como primer datos de la entidad, el perfil de la entidad. Tienen ahí que llenar sus siglas, email, teléfono, el directorio de enlace, las oficinas de enlace. Tiene otro formulario a llenar, que son de los funcionarios, cargos. Hacemos clic en funcionarios. Y ahí me permite llenar todos mis funcionarios que tengo y el siguiente, la composición de accionistas, ¿no? Que conforman la entidad en este caso. Todos estos formatos se registran, por favor, tienen que llenarlos para que no tengan problema a la hora de cerrarlo. Luego tenemos lo que son los reportes. En reportes hay dos tipos de reportes general, que tenemos las estructuras programáticas. Yo puedo hacer, sacar reportes de la estructura programática para ir haciendo seguimiento de cómo están mis secuencias funcionales creadas. Lo puedo generar anual como multianual. Por programa, en este caso por categoría presupuestal, si son proyectos o quiero reportes solamente de las acciones centrales o de AP&OP, me permite hacer ese tipo de reportes. Tienen el ingreso y gasto. Estos reportes se pueden ayudar, por ejemplo, en ingresos y gastos para ir viendo cómo van en el transcurso programando. Ustedes pueden ir sacando estos reportes para ir viendo cómo es que estoy programando, cuánto me falta, poderme darme cuenta cómo estoy registrando mis datos. Tenemos el detalle del gasto, detalle de proyectos. Yo sí les recomendaría ahí el detalle de proyectos, que me va a permitir tener información del costo del proyecto, cuánto está programado, cuánto está ejecutado, y que me va a permitir cuánto es mi saldo, y ese saldo lo puedo verificar. Y además, si ya programé, este reporte me permite que si ha programado de más, me sale en negativo, ¿no? Y voy a tener que retocar. Y esto te permite hacerlo antes de cerrar para que ustedes puedan hacer las modificaciones respectivas. Tenemos también el reporte de maestros y además tenemos el detalle de proyectos que les dije, ¿no? Ese detalle de proyectos lo pueden sacar, detalle del costo de proyectos, detalle del costo de los proyectos por prioridad, los costos de los proyectos y sus comentarios, y comentario de los proyectos. Recuerden que nosotros hemos dicho que para programar presupuesto de gastos de proyectos tiene que tener una prioridad. Entonces yo puedo sacar el reporte por prioridad para saber qué proyectos son los que estoy programando. Tenemos también los reportes de la directiva. Hacemos un clic en siguiente. Y todo lo que, digamos, la directiva te solicita, lo tenemos acá a la mano. El anexo 3A, 3B, los formatos 1, formatos a nivel de grupo genérico de ingresos, a nivel de específica de ingresos. Estos formatos, si ustedes ya registraron toda su información en el aplicativo, te va a permitir tenerlos a la mano, que es lo que te sirve para tu sustentación de la programación multianual. Entonces, el aplicativo sí te permite, digamos, alguna ayuda con respecto a todos los formatos que te solicita la directiva. Algunas consideraciones que tenemos, que le podemos dar, es que en el aplicativo encuentran información que las entidades han trabajado en la programación multianual de años anteriores. Recuerden que ustedes vienen trabajando del 2023 al 2025. Entonces, al tener esa información, deben revisarla, deben analizarla, porque ya tienen datos ahí de secuencias funcionales y programación de presupuesto. Entonces, hay que aplicarle un análisis y agregarle o modificar lo que tienen y
Recuerden que lo que sí no está programado totalmente es el 2026. O sea, lo que vas a encontrar es, aparte del aplicativo, es una ayuda que ya vienen trabajando ustedes, pero siempre y cuando deben analizar lo que tienen ahí. Recuerden que el aplicativo se utiliza ya cuando ustedes han trabajado casi la programación multianual. Ya la han trabajado en escritorio y lo que van a hacer es vaciar datos. Las secuencias funcionales de proyectos son necesarios su priorización para poder registrar su programación del presupuesto de gasto. Por favor, cada vez que ustedes quieran registrar proyectos, necesariamente tienen que priorizar. Si ustedes han encontrado programación de proyectos de años anteriores, es necesario ir a esa priorización para hacer modificaciones en su programación que tienen años, ¿no? Revisarlo a cero, para ir quitando esos proyectos que no van a utilizar, porque ya vienen con una lista de proyectos trabajados de años anteriores. Una recomendación que le damos, ¿cuál es el saldo por programar de un proyecto? Recuerden que la fórmula para que ustedes en el detalle del proyecto puedan saber cuánto es el saldo es tener el costo del proyecto, restarle la ejecución acumulada al 2022 y restarle el presupuesto institucional modificado del 2023 de ese proyecto. Por lo tanto, ese saldo es lo que tú como máximo puedes programar de ese proyecto. Esa es una ayuda que te lo brinda, ¿no? Ahora recuerda que para solicitar la asistencia técnica respectiva, puedes ayudarte los especialistas de presupuesto público e implantador SIAP a cargo del Conectamef de su departamento. Bueno, estimados usuarios, hemos explicado la herramienta informática que les va a permitir registrar datos y quedamos a ustedes para que puedan completar esa información. Bien, muchísimas gracias, Fernando, por tu exposición. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para la solicitud de usuario y clave para ingresar al módulo de programación multianual? Adelante, Fernando. A ver, para recuperar esas claves, si es que no las tienen, una ayuda es hacer el ticket a soporte, pero cuando hagan el ticket, por favor, ingresen, soliciten y adjunten el link del aplicativo informático, se presentan como el jefe del área de presupuesto y el soporte hará las coordinaciones respectivas para la generación de sus claves, de sus credenciales. Bien, gracias. Continuamos con la siguiente consulta. ¿Cuál es el monto mínimo para registrar un clasificador? Adelante. Hasta el momento son 50. No pueden registrar más de 50 porque te aparece una variación. Bien, gracias, Fernando. Vamos con la siguiente consulta. ¿Cómo puedo revisar el saldo de un proyecto que está programado? Adelante, por favor. En lo que es el aplicativo te brinda la opción en reportes, en proyectos, el reporte de la opción de datos del proyecto y podemos seleccionar detalle del costo del proyecto. Y ahí podemos tener toda la información de dicho proyecto. Gracias. Bien, muchas gracias por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Bien, de esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional sobre el tema, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. En los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de este y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Que tengan una excelente tarde.